Figuras como George Washington, Benito Juárez, Mozart, Simón Bolívar y Henry Ford fueron masones, por lo que se puede ver que este grupo secreto ha contado con miembros poderosos e influyentes, alimentando la idea de que esta secta busca el control mundial. Pero en este video no hablaremos de eso. De lo que sí hablaremos es de algunos de los personajes más poderosos que han sido parte de este culto, para ser más exactos de 33 personajes históricos que fueron masones. Número 1. Montesquieu. Filósofo y jurista, este ícono de la Ilustración francesa es recordado por su defensa de valores que hoy en día consideramos pilares democráticos, como la separación de poderes o la libertad religiosa y de pensamiento. Número 2. Voltaire. Otro gran ilustrado francés. Su verdadero nombre era François-Marie Arouet, y fue famoso por sus textos, tanto literarios como ensayísticos, y por el revuelo que solían generar. Voltaire fue encarcelado en varias ocasiones por criticar a la corona y el orden absolutista existente en Francia. Al final de su vida fue recibido como un héroe en su país, y su cuerpo descansa en el Panteón de París. Número 3. Benjamin Franklin. Político, diplomático e inventor, Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y cabecilla de la Guerra de Independencia. En sus viajes a Inglaterra y Francia conoció muy de cerca el pensamiento ilustrado que le llevó a promover la independencia de las 13 colonias. También fue uno de los primeros abolicionistas de la recién creada nación. Número 4. George Washington. Si Franklin era la parte pensante, Washington era el hombre de acción en esa empresa que supuso la independencia de las colonias. Habilidoso militar de carrera, lideró al ejército continental durante la guerra contra los ingleses y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Es recordado como el padre de la nación. Número 5. Amadeus Mozart. La precoz genialidad de Mozart traspasa cualquier época y le garantiza un lugar destacado en la historia de la música. Este compositor y pianista austriaco es el mayor referente del clasicismo musical y uno de los personajes más reconocidos de toda la historia. Número 6. Benito Juárez. Benito Juárez, presidente de México en el siglo XIX, es un ícono de la historia nacional. De origen indígena, luchó por la igualdad, la separación iglesia-estado y la justicia social. Su legado incluye la promulgación de las leyes de reforma y la resistencia contra la intervención extranjera. Juárez es recordado por su contribución a la consolidación de la República y la defensa de los principios democráticos y laicistas. Número 7. José Bonaparte. Hermano del emperador Napoleón I, este aristócrata francés fue enviado a España como rey e intentó implantar en el país mediterráneo algunos de los principales valores de la Ilustración. Sin embargo, el pueblo lo vio como un usurpador y un inútil, por lo que acabó por marcharse tras la derrota de sus tropas en la Guerra de Independencia. Número 8. Simón Bolívar. Conocido como el Libertador, Bolívar fue un aristócrata y militar venezolano que participó activamente en el proceso de independencia de las colonias españolas en América del Sur, erigiéndose como el artífice de esta lucha y el responsable de la independencia de Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador o Panamá. Número 9. Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa Ortiz de Domínguez, figura clave en la independencia de México, desempeñó un papel crucial al informar a conspiradores sobre el plan de los españoles en 1810. Además de su valentía política, se destaca su afiliación a la masonería, reflejando su compromiso con los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Su contribución a la independencia y su participación en la masonería resaltan su papel pionero en la lucha por la autonomía de México. Número 10. Samuel Colt. Empresario estadounidense famoso por haber inventado un sistema de cilindro rotatorio que, incorporado a las armas de fuego, permitía realizar hasta 6 disparos a gran velocidad. Esta arma fue bautizada como revólver y se convirtió en una pieza clave en los siguientes conflictos bélicos estadounidenses y en la conquista del oeste. Número 11. Mikhail Bakunin. Filósofo de origen ruso, Bakunin es considerado uno de los padres del movimiento anarquista revolucionario. Lector asiduo de Hegel, sus viajes por Europa le permitieron estar en contacto con personajes ilustres de la época como Karl Marx o Víctor Hugo. Número 12. León Tolstoy. Referente de la novela realista en Rusia, León Tolstoy dejó para la posteridad obras como Guerra y Paz o Ana Karenina. Su contacto con los campesinos y las clases bajas le convirtieron en un reformador social con proyectos como una escuela gratuita, faceta que le generó no pocas enemistades. Número 13. Mark Twain. Llamado el padre de la literatura norteamericana por William Faulkner, Mark Twain consiguió plasmar en su obra una visión tan atrayente como particular del mundo. Famoso por novelas como Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn o Un Yankee en la corte del rey Arturo, Twain se convirtió en uno de los autores más reconocidos y admirados de su época. Número 14. Oscar Wilde. Este literato y dramaturgo dublinés es uno de los grandes escritores del siglo XIX, gracias a obras como La importancia de llamarse Ernesto y El retrato de Dorian Gray.
Wilde fue acusado de conducta indecente por ser homosexual, encarcelado y repudiado. Pasó sus últimos años exiliado en París. Número 15. Arthur Conan Doyle. Médico de profesión y escritor de vocación, Arthur Conan Doyle es famoso por sus novelas de misterio y asesinato, protagonizadas por el gran detective Sherlock Holmes, aunque también escribió novela histórica y de ciencia ficción, teatro y poesía. Número 16. Henry Ford. Henry Ford fue, como lo indica su apellido, el fundador de la Ford Motor Company y uno de los empresarios más importantes e influyentes de los Estados Unidos. Diseñó las cadenas de montaje modernas como sistema para ahorrar tiempo y dinero y es recordado por muchos debido a la simpatía que mostró hacia el régimen nazi. Número 17. Rubén Darío. Poeta nicaragüense con una historia estrechamente ligada a España, país donde ejerció como embajador, difundió el modernismo literario con su brillante poemario Azul, y tuvo un considerable peso en la obra de los autores de la generación del 98. Número 18. Winston Churchill. Winston Churchill fue un líder político británico crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Como primer ministro, su elocuencia y determinación inspiraron a la nación durante momentos críticos. Churchill desempeñó un papel clave en la derrota de la Alemania nazi y la preservación de la libertad. Su liderazgo valiente y sus discursos memorables lo convirtieron en una figura icónica en la historia del siglo XX. Número 19. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un presidente mexicano que gobernó durante gran parte del periodo conocido como el Porfiriato, entre 1876 y 1911. Aunque implementó modernizaciones y estabilidad económica, su prolongado mandato generó desigualdades y falta de democracia. La Revolución Mexicana estalló en 1910, marcando el fin de su régimen autoritario y dando inicio a un periodo de cambios políticos y sociales en México. Número 20. Antonio Machado. Antonio Machado fue un destacado poeta y dramaturgo español de la generación del 98. Nacido en 1875, sus obras reflejan una profunda introspección y preocupación por la condición humana. Durante la Guerra Civil Española, Machado apoyó la República, y tras la victoria franquista, murió en el exilio en 1939. Su legado perdura como una de las voces más influyentes de la literatura española del siglo XX. Número 21. Douglas MacArthur. Douglas MacArthur fue un destacado general estadounidense que desempeñó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Nacido en 1880, sus estrategias militares fueron cruciales en el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su relación con los líderes políticos llevó a su destitución durante la Guerra de Corea en 1951. Número 22. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk fue el fundador y primer presidente de la República de Turquía, gobernando de 1923 a 1938. Nacido en 1881, lideró la resistencia turca durante la Primera Guerra Mundial y luego llevó a cabo reformas radicales para modernizar Turquía. Atatürk implementó cambios en la educación, la lengua, el sistema legal y la vestimenta, promoviendo la secularización y transformando la nación en una república laica y democrática. Número 23. Alexander Fleming. Fleming fue un destacado microbiólogo y farmacólogo escocés. Es célebre por descubrir la penicilina en 1928, el primer antibiótico que revolucionó la medicina al combatir eficazmente las infecciones bacterianas. Este hallazgo marcó el inicio de la era de los antibióticos y transformó la práctica médica. Por su contribución, Fleming recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1945. Su descubrimiento ha salvado innumerables vidas y ha tenido un impacto duradero en la medicina moderna. Número 24. Franklin D. Roosevelt. Roosevelt fue el 32º presidente de los Estados Unidos, sirviendo durante 4 mandatos desde 1933 hasta su fallecimiento en 1945, siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos en hacerlo. Roosevelt lideró al país durante la Gran Depresión y la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo en tiempos de crisis y su papel en la creación de las Naciones Unidas lo convirtieron en una figura clave en la historia estadounidense. Número 25. Harlan Sanders. El coronel Sanders fue el fundador de Kentucky Fried Chicken. Nacido en Indiana, Estados Unidos, Sanders inició su negocio de pollo frito en 1930 y desarrolló su famosa receta de 11 hierbas y especias. Su franquicia KFC se convirtió en un fenómeno internacional. Sanders, conocido por su apariencia distintiva con un traje blanco y corbata, se convirtió en un ícono de la gastronomía rápida y su imagen sigue siendo parte integral de la marca KFC. Número 26. J. Edgar Hoover. Promotor y primer director de la Federal Bureau of Investigation, mejor conocido como el FBI, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos debido al uso ilegal y partidista que hacía de su posición.
Ocupó el cargo durante 37 años hasta su muerte en 1972. Número 27. Enrico Fermi. Nacido en Italia pero naturalizado estadounidense, Enrico Fermi fue uno de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan, que daría lugar a la primera bomba atómica de la historia. También desarrolló el primer reactor nuclear y ganó el Nobel de Física en 1938. Realizó grandes contribuciones a la física nuclear y al estudio de la teoría cuántica. Número 28. John Wayne. John Wayne fue un icónico actor estadounidense y una figura destacada en la industria cinematográfica. Conocido como The Duke, protagonizó numerosas películas del género western y de acción. Ganador de un premio de la Academia por True Grit, Wayne personificó la masculinidad y el héroe estadounidense en la pantalla grande. Su impacto en el cine perdura, y es recordado como una leyenda del séptimo arte. Número 29. Salvador Allende. Salvador Allende fue un médico y político chileno, quien se convirtió en el primer presidente socialista democráticamente elegido en América Latina en 1970. Su gobierno buscó implementar reformas de corte socialista, pero enfrentó oposición interna y externa, especialmente por parte de Estados Unidos. El 11 de septiembre de 1973, Allende murió durante un golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Su legado persiste como un símbolo de la experiencia democrática y socialista en Chile. Número 30. Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno, conocido artísticamente como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano, reconocido por su estilo único de comedia satírica y su habilidad para abordar temas sociales con humor. Cantinflas se convirtió en una figura icónica del cine mexicano y alcanzó fama internacional con películas como El Circo y Ahí está el detalle. Número 31. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin es un astronauta estadounidense y fue el segundo ser humano en caminar sobre la Luna, después de Neil Armstrong, durante la misión Apolo 11 en 1969. Aldrin es un ingeniero y piloto retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y su contribución a la exploración espacial lo convierte en una figura prominente en la historia aeroespacial. Número 32. Steve Wozniak. Steve Wozniak es un ingeniero y empresario estadounidense. Es conocido como cofundador de Apple y por su papel en el desarrollo de las primeras computadoras personales, incluyendo la Apple I y la Apple II. Wozniak es reconocido por sus contribuciones a la tecnología y la informática. Número 33. Barack Obama. Barack Obama fue el primer presidente negro de los Estados Unidos de 2009 a 2017. Durante su mandato, implementó reformas en la atención médica, el cambio climático y la política exterior. Su carismática oratoria y enfoque en la unidad resonaron globalmente. Asimismo, este hombre fue el productor de la película Dejar el mundo atrás, una película que por cierto parece estar queriéndonos decir algo.